Y en esta lucha, ¿cómo estamos hoy? Esperando, pues con tiempos más que sobrepasados. Yo miro el micrófono porque tengo miedo que no salga. Ahora te miro a vos. Te estamos escuchando perfectamente, no te preocupes. En realidad con tiempos muy sobrepasados, estamos con mucha preocupación por el tema de las tomas que estuvieron habiendo. Hay riesgo de tomas, el que más inminente tenemos, que ya han intentado en algún momento, que se dio aviso a la municipalidad, que lo sacaron, y bueno, esto permanente en Los Laureles. Hay tomas lejos, pero también hay tomas en Torres. Hace un par de semanas, la semana pasada, antes de que los compañeros acompañaran al director de tierras en la entrega de las actas de adjudicación que quedarían por firmar por parte de la SISU para que acá se pudieran empezar a entregar permisos de uso, que son dos pasos diferentes, digamos. No quiero hacer mucho bollo, pero en realidad un paso es tener las actas firmadas, que es lo que había salido en un principio, en los primeros sorteos. Los primeros 130 habían salido los certificados y habían salido también las actas de adjudicación. Después, por una cuestión meramente técnica de cómo se habían hecho esas actas, se suspendieron las entregas de las actas, pero bueno, desde ese segundo sorteo que salió con actas, ya después no volvieron a salir con actas, y desde aquel momento se daban las actas, que de hecho las primeras fueron firmadas por Miño, y estas, si Dios quiere y la vida nos acompaña, serían firmadas por Sebastián Pareja, que es la autoridad de la SISU ahora. El tema es que sin estas actas el intendente no puede entregar permisos de uso. El intendente ya firmó un convenio en diciembre del año pasado que le permitiría empezar a entregar permisos de uso, pero bueno, esto está cortado porque bueno, estamos a la espera de la firma de las actas que corresponden a la entrega de los sorteos hace 2 años. Con tiempos muy vencidos, y hicimos un relevamiento antes del viaje del grupo que nosotros manejamos, que es más o menos la mitad de los beneficiarios, bastante representativo, y el 93% lo que quiere es alambrar urgente el terreno para protegerlo por miedo a las tomas. Después hay otro tanto de gente que está perdiendo plata ya. Y en ese acompañar para la entrega de las actas, ¿pudieron hablar con alguien? ¿Los atendió alguien? En las oficinas de la SISU no fuimos recibidos por autoridades. Nosotros ya sabíamos que no nos iban a recibir autoridades. Fuimos recibidos más bien por una empleada de la SISU, que es de la gestión anterior, con la que el municipio puede tener bastante comunicación permanente, que son los empleados que quedaron en la SISU de la gestión anterior. Y bueno, le hicimos algunas preguntas sobre cómo iban a ser los pasos a seguir luego de la entrega de estas actas, pero ella lo único que nos pudo responder era eso, más bien cuestiones técnicas y administrativas, más que si se va a hacer o no. Claro. Certezas. Claro. En la práctica ustedes hablaban de sus manos. Claro, hablaban recién del permiso necesario por lo menos para alambrar los terrenos y evitar alguna toma. ¿Por qué no se puede hacer eso? Volvémelo a repetir. Esto es así, para que el convenio original, que es el convenio que ya sabemos que no se cumple, nosotros cuando nos sentamos en la SISU el año pasado, a mediados de julio, Agosto, julio. ¿Es un acto ilegal por parte de ustedes ir y alambrar los terrenos? Es que en realidad tenemos dos situaciones. Primero, que no conocemos cuál terreno, si bien en los sorteos están asignados los lotes y las manzanas a cada uno de los beneficiarios, no sabemos efectivamente cuál pedazo de tierra corresponde a cada persona. Claro, no sabemos qué manzana es. Por un lado. Terrenalmente, digamos. Y por otro lado, sería realmente una pena tener que ir a los lotes de esta manera. ¿Por qué? Porque el municipio tiene... Está bien, pero hay una diferencia entre una pena y una ilegalidad. Vos me decís, sería una pena, pero pregunto, ¿es ilegal que ustedes como propietarias, como ya adjudicatarias de los lotes, vayan y los alambren? La realidad es que solo 130 personas tienen un papel que dice que son adjudicatarios. Nosotros
hasta que no vengan de la SISU los papeles con la firma que falta, que es la del representante que esté en el momento de la SISU, en aquel momento Miño, ahora pareja, nosotros no tenemos un papel que diga que somos adjudicatarios. Si bien tenemos acceso a los pliegos del escribano público que certificó, que se nos adjudicó a cada uno, no es que no hay nada, nosotros personalmente el papel que necesitamos para poder empezar a gestionar lo que sea son los permisos de uso. Hoy por hoy no tenemos un papel que nos avale. ¿Hablaron con alguien de la municipalidad? Claro, ¿cuál es la postura del municipio frente a esto? Que entregar los permisos de uso y que empecemos a alambrar, a lo que sea. Está bien, pero en base para evitar la toma de terrenos, para evitar que eso pase, ¿pudieron hablar con alguien del municipio para ver qué solución se le puede dar hasta que ustedes tengan ese papel y puedan hacer uso de los terrenos? ¿Qué se hace mientras tanto, en la espera? La respuesta del municipio sobre las tomas es que si alguien toma, los van a sacar. Claro. Esa es la respuesta del municipio. Bien, y la instancia administrativa de la entrega de actas, esto un poco hace un poco de ruido. ¿De quién depende? ¿La entrega de las actas de adjudicación o la entrega de los permisos de uso? Son dos instancias distintas. Las dos cosas. ¿De quién depende? En este momento de la SISU. Bien. O sea, sin las actas de adjudicación, la municipalidad no puede entregar permisos de uso. Con las actas de adjudicación, que dependen de la firma de Sebastián Pareja, se pueden empezar, más el convenio que firmaron el año pasado, por el cual el municipio se hace cargo de un seguro, por estar circulando en ese lugar, mientras que se siguen las obras, etcétera. Estamos entonces gestionando frente al municipio. ¿Qué pasó o qué pasa con las gestiones que se hicieron en su momento con aquellos que están más ligados a Sebastián Pareja? Y estoy hablando de los concejales de la Libertad Avanza, que tienen un acceso más rápido seguramente, ¿no? ¿Charlaron con ellos? ¿Cuál es la postura de ellos frente a esto? En un principio, cuando fue lo de la mesa técnica en agosto del año pasado, previamente a esa mesa estuvimos en contacto, hablamos, pero fue Palito Carneval es el con el que más hablamos, que con Micaela Varela, era la otra concejal, y él, la verdad es que un poco funcionó como nexo entre nosotros y la SISU, pero después de la mesa técnica ya no, de hecho, nunca más nos contactó. En la reunión que tuvimos en la SISU con Pablo Morillo lo designó como la persona de contacto entre la SISU y nosotros, además de comprometerse a las mesas técnicas regularmente. Cada 10 días eran originalmente las mesas técnicas. De eso solo tuvimos una y no tenemos diálogo a través de ningún concejal con la SISU nosotros. Las gestiones que podemos hacer en este momento son a través del municipio. De hecho, volvimos a llevar el tema al Consejo Deliberante el año pasado y en el momento en el que se sesionaba no había ningún concejal de la Libertad Avanza. No. ¿Y este año no han presentado ninguna nota, ningún pedido a las comisiones del Consejo Deliberante como para que alguien les pueda dar político, me parece. Como para que alguien les pueda dar me da la impresión de que esto dejó de ser un tema administrativo y que es una cuestión netamente política. Y pregunto, ¿no han hablado ustedes con nadie más relacionado con el partido gobernante, que es el que tiene la disposición de hacer todo, que debería tenerlo, ¿no? Nosotros con el que mantenemos el contacto siempre y de forma permanente es con el director de tierras, Lucas Mirabelli. Es con el único que... No, pero me refiero a gente que esté ligada con Sebastián Pareja. No, jamás. Timbre para Florencia Price. Y esto tiene que ver con que Florencia Price, una NN en la política hasta hace unos días, en la que apareció como coordinadora de la mesa política de la Libertad Avanza. Bien podría ser una gestión, Florencia Price, vecina de nuestra ciudad, frente a Sebastián Pareja, que es quien maneja la cuestión electoral de la Libertad Avanza, para que esto de alguna vez por todas se desanude, porque está anudado y hay un incumplimiento total de lo que se habló
en relación a todo esto. Así que timbre para Florencia Pris, se lo vamos a volver a tocar el jueves próximo en el canal, para recordarle que en el medio está esta situación en la cual los vecinos están perjudicados. Están aquí con nosotros las dos Lucías, Benítez y Ramírez, hablándonos de estas cosas. Expectativas, chicas, ¿cuáles son? A nosotros en realidad sí, nos preocupa ver, por ejemplo, había un tercer loteo, que era el loteo del Papa Francisco, que no fue sorteado, que de hecho el municipio no es ejecutor de la obra, simplemente estaba encargado de hacer los sorteos, y nos sorprende ver que la obra ya, si bien al momento en el que fue el cambio de gobierno, la obra no estaba para nada avanzada, de hecho hay apertura de calles y creemos que no mucho más que eso. La obra está en funcionamiento, continúa, hay financiación para esta obra, y no entendemos por qué no hay financiación para estos dos loteos que estaban muchísimo, que están mucho más avanzados. Claro. O sea, como en una obra está mucho más retrasada, continúa una financiación y acá no, porque a nosotros nos prometieron una financiación que no llega, y decimos, bueno, por ahí es una cuestión de obra pública que la cortaron toda, pero ¿por qué en el otro loteo sí continúa? Nos preguntamos esto porque el año pasado había salido una nota en la que Sebastián Parejas decía que se iban a continuar las obras de vivienda en las que estén avanzadas hasta un 20%, y la del San Francisco no estaba avanzada un 20%, y sin embargo nosotros vemos que ahora va avanzando y la nuestra no, y nos dijeron que no se iban a sortear esos lotes hasta que no se termine nuestra obra. Entonces y tampoco, y sabemos bien que esas personas que fueron inscriptas no saben si fueron aprobadas para salir sorteadas. Bien, en el medio de esta espera, ¿nos podrían explicar un poquito cuál es la situación que hablábamos hace un rato con respecto a alquileres vencidos, acopios y demás, por favor? Sí, nosotros hicimos un relevamiento antes del viaje a la SISU nosotros tenemos un grupo que es más o menos de 400 y pico de familias. Es bastante representativo, si bien no todo el mundo se ha acercado. Hicimos un relevamiento entre esa gente, y el 93% de las personas, de las familias, dicen que lo primero que quieren hacer es alambrar. Y en los dos loteos lo que más sale es el miedo de que se tomen los lotes. Y después tenemos un porcentaje que no es menor tampoco, de gente con acopios vencidos, gente que ya ha perdido los acopios, gente que los malvendió para no perder del todo la plata, y tenemos gente con contratos vencidos de casas prefabricadas, casas container, que tienen fecha de emplazamiento, y bueno, ante la promesa de emplazarlos en febrero del año pasado, bueno, ya llevan más de un año de vencidos. Y cada uno, eso es una negociación individual con cada una de las empresas, y tenemos gente que más allá del riesgo en el que ya estaba, porque todos los que fuimos sorteados tenemos alguna clase de riesgo habitacional o social o lo que sea, eran los criterios de selección, los poquitos que tenían se lo han gastado en esto y están en situaciones cada vez más límites, gente que ya está perdiendo. Claro. Más allá de lo que ya tenía por debajo. Lo que queremos urgente es que estén los permisos, en realidad las actas de adjudicación, y que paralelamente apenas empiecen a llegar las actas de adjudicación se nos empiecen a dar los permisos de uso, que es lo que habíamos charlado ya el año pasado en la única mesa técnica. O sea, estamos hablando de algo que se habló en agosto del año pasado. Sí, que ya es bastante tiempo. Y no hay ni siquiera una fecha estimativa, ¿no? Pero todo lo que dijeron como fecha lo incumplieron. Sí, claro. Fíjense que salieron a tratarnos de mentirosos porque decíamos que no llegaba la financiación, y llegó una parte de la financiación irrisoria a fin de diciembre, de esta que nos acusaban de mentir porque salíamos a decir que no había llegado, y no había llegado. Y eran los bancos que tardaban. Bueno, siguen tardando los bancos porque lo que falta de la financiación, que se comprometieron a pagar los certificados de obra que ya estaban vencidos con las redeterminaciones, no lo pagaron. Entonces, si no pagan deuda, ¿cómo esperan que las empresas se queden y sigan trabajando y sigan haciendo la obra?
y al mismo tiempo le piden al secretario de Obra Pública que presente distintos planes de obra, por supuesto, de muchísimo menos envergadura, que con que esté la obra eléctrica eso se puede empezar a ver, y que nosotros sepamos, no están aprobados esos planes de obra, entonces seguimos en un loop eterno. Claro. Es todo complicado. Bueno, bien, así están las cosas, y nosotros agradecidos de que hayan venido Lucía a la radio a contarnos esto, y por supuesto ponernos a disposición para continuar con la difusión de esto, a disposición de ustedes y del resto de los vecinos, por supuesto, y bueno, intentar desde este lado del micrófono ver si podemos convencer voluntades que ayuden a que esto se solucione. Agradecidos por la visita, chicas. Gracias a ustedes. Han sido ustedes muy amables.